Buenos días, esperamos que lleguen más estudiantes y comenzamos. Buenos días, profe. Bueno. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Ok. Voy a comenzar a grabar. Bueno, ¿cómo están hoy? Bien, profe, bien. Gracias a Dios. Bueno, me alegra. Ya casi que vamos llegando como al final de este curso. Entonces, pues toca que terminemos con lujo de detalles. Hacer un buen trabajo para cerrar esta clase. Bueno, pues el día de hoy comenzamos el trabajo de tercer corte del semestre. Me sorprendió que muchas personas no entregaron en el segundo corte no entregaron varios estudiantes no entregaron el trabajo, no sé qué pasó, si fue que les quedó demasiado difícil, si fue que, porque pues tuvieron harto tiempo, pero siempre como que me sorprendió que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas no entregaron el trabajo. Eso me dejó un poco triste. Pues porque no era tan difícil, o sea, lo importante era como terminar muy bien los dibujitos alámbricos y pues tratar de como entender bien la anatomía del cuerpo, o sea, como los músculos, el esqueleto, pues tampoco es difícil, yo sé que digamos hacer desnudos es bien difícil, pero pues con el tiempo y la práctica uno va logrando cosas, no es que pues como en un curso de un semestre uno pues como que quiera lograr o logre pues como que exactamente lo que yo pretendo o pues que uno se vuelva un artista del desnudo en un solo semestre. Eso es bien difícil, tiene uno que seguir trabajando y no sé, tardará uno un año en comenzar a tener la idea y luego unos 5 años más para ya volverse como un experto en dibujo. Entonces de la noche a la mañana que se hace uno dibujante o artista, peor todavía, pues es como más difícil. Entonces pues no hay que perder como la disciplina y no hay que perder como el ánimo de aprender a dibujar. O sea, por más que un ejercicio sea difícil, pues no quiere decir que en un futuro cercano ya estemos dibujando muy bien. Entonces, pues no se desanimen y háganle que eso van por buen camino los que lo están intentando.
Ahora comenzamos a trabajar entonces el rostro humano, el retrato. Es mucho más divertido, es mucho más fácil. Entonces, pues ya como que con este ejercicio hacemos el cierre de la clase. Y pues la idea de hoy es repasar un poco pues como todos los aspectos técnicos que tiene pues como el dibujo del rostro humano, la anatomía, las proporciones. Vamos a estar dibujando pues acá en vivo para ir como entendiendo cómo se hace el retrato, cómo se estructura la cara, el rostro humano. Y pues la idea es que ustedes vayan haciendo preguntas a medida que voy dibujando para que no les queden dudas al respecto, ¿no? Entonces que vayan como trabajando pues de manera paralela conmigo. Si quieren ir allá también practicando y ensayando, pues eso también es valioso. Yo creo que hoy hay harta información que recoger, entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Entonces yo creería que vamos a comenzar de una vez. Entonces, bueno, la idea pues como de la clase es estructurar el rostro humano hoy, hacer como la estructura del rostro humano y entender más o menos como las proporciones del rostro humano. Entonces ahorita vamos al papel y vamos a comenzar a trabajar. Lo primero pues que hay que entender es como la estructura. Pues que acá tengo un cráneo pequeñito. Entonces como que la idea, esto es demasiado blanco, ¿no? Entonces la idea es como poder como entender como las formas del rostro humano. Entonces cómo está, digamos que construido el rostro humano, cómo se arma. Entonces los principales huesos que tiene. Entonces aquí pues como podemos ver el, la proporción, ahorita la vemos en dibujo, pero entonces como que la idea también es que les dejo en el aula un dibujito, perdón, una imagen donde les explique como los huesos, como tratar de uno de entender los huesos, pues cómo se llaman, ¿no? Como parietal, temporal, frontal, occipital, los huesitos que hay acá, ¿no? El cigomático, los pómulos, el puente nasal, mandíbula superior, mandíbula inferior, como esos huesitos, ¿no? Que los tratemos como de aprender, los huesitos que hay en la cara, para que pues podamos como que hablar un lenguaje técnico, ¿no? Entonces, hoy la idea es que pues revisemos esas proporciones, vamos rápidamente como a partir del dibujo de un cráneo, a partir a dibujar un craneito de estos y a entender más o menos las proporciones de cómo se realizaría. Hay muchos métodos, o sea, hay variados métodos, muchos métodos donde le enseñan a uno, digamos, como la forma de dibujar pues correctamente un cráneo. Entonces, hoy vamos a repasar una que es la más popular y la más conocida, que es el método Loomis. Se escribe L-O-O-M-I-S, método, bueno, yo igual ya se los dejé en el aula. Voy a escribirlo acá en el chat. Se llama método Loomis, que es pues como se le da ese nombre pues por la persona que lo inventó, que es pues un dibujante anatómico muy bueno que se llama Andrew Loomis. Entonces, este señor pues crea como el método que es como el más conocido, el más pues popular, por así decir, que está pues hecho de una manera científica, muy bien investigado, muy bueno, o sea, no tan médico, pero sí artístico, que me parece bien interesante. Entonces, pues lo que dice Loomis inicialmente es que la cara humana o el cuerpo humano eh, es una esfera, digamos que la parte de arriba de nuestra cabeza, digamos, si la pongo acá en perspectiva, entonces notarán que, digamos, mi cabeza es como, ciertamente es como un óvalo, ¿no? Perdón, un círculo, es redonda arriba. Lo que hablábamos más o menos nosotros al momento de hacer los dibujos, perdón, de trabajar con perspectiva y trabajar con figuras geométricas, entonces vemos, digamos, que la cabeza como tal de nosotros, aparte de arriba es un círculo, toda la parte de arriba, si ven ahí como que coincide con el pelo, con el borde de la cabeza arriba, y nos sobraría un pedacito de la mandíbula abajo, ¿no? Entonces nos sobraría un pedacito que es lo que habría que agregarle, que es como la parte donde está la boca y la mandíbula. Lo demás pues pasaría como un círculo más o menos exacto. Ese círculo pasa por la parte de abajo de la nariz y va por el borde de arriba de la cabeza. Lógicamente la cabeza
digamos, la cara humana no es totalmente redonda. Si ustedes se dan cuenta, la cabeza es ovalada, entonces es como un óvalo y es achatada en los bordes. Entonces, el método Loomis lo que nos habla más o menos es que nosotros tenemos una esferita como esta, digamos, si tenemos una esfera, esta es una esferita de icopor. Entonces, lo que hacemos es con esa esferita de icopor, es cortarle los lados. Vamos a cortarle los laterales. Aquí está la esferita. Entonces vamos a cortarle los lados. Yo acá ya la tengo cortada. Vamos a sacarle los lados de la esfera. Vamos a quitarle esos lados. Lo corté con un bisturí. Pues esto es una esferita de icopor. Y sería de esta forma. Entonces quedaría achatada, ¿no? Entonces quedaría una forma chata. Digamos que esto es como la forma, pues como explica Loomis, más o menos el método de dibujar la cara. Entonces tendríamos ese eje central, que es esa línea que está ahí, que la dejé a propósito, para marcar esa línea. Entonces esa línea, digamos que es como el eje central, voy a resaltar acá en azul. Esa línea sería el eje central de la cara, o del rostro humano, y por el lado donde nosotros cortamos, también digamos que hacemos un centro, y eso también lo dividimos le hacemos una cruz en el centro, que sea pues como bien en el centro. Ajá, entonces acá tenemos como dos líneas igualitas, entonces una cruz pues bien centrada, que nos quede todos los lados igualitos. Entonces ahí nos quedaría esa cruz. Acá tendríamos entonces el eje central, nuestro eje central, que lo tracé ahí lo tracé con azul, que también entonces correspondería, si hago también al otro lado la cruz, si hago al otro lado también la cruz, entonces me quedan los dos lados que corté con la cruz, y luego junto estas dos líneas. Entonces junto la cruz del lado de acá con la cruz del lado de acá. Si las trazo ahí por la mitad, entonces me va a dar el eje central de la esfera acá. Me va a dar el eje central. Ahí me da el eje central y me queda pues ya como la forma de ver la cara, de entenderla. Entonces la cabeza humana es como esta esferita que gira. Entonces, si ella gira, entonces ven ustedes esa línea cómo gira, cómo se va volviendo, cómo va girando. La puedo levantar para que levante, o la puedo bajar y ya va girando, ¿no? Es una cosa 360, tridimensional. Esta línea, entonces, digamos, si vemos el borde de aquí, el bordecito de acá del círculo que corté, este circulito que le recorté el pedazo, entonces, si proyecto desde este borde del círculo hasta el otro borde del círculo, proyecto una línea. Es decir, es como si le sacara otra parte de arriba, digamos, proyecto ahí esta linecita acá. Ahora se los voy a explicar en dibujo, creo que lo entendamos primero en tridimensional. ¿Sí? Entonces proyecto esa línea allá, entonces ahí me da la línea del pelo. Ahora la vamos a entender. Y si proyecto la línea de abajo, esa línea de acá abajo, la proyecto hasta donde está la otra. Entonces, digamos acá, la saco acá. La saco ahí, es decir, me quedan esas tres líneas. Esa sería la línea de la nariz. Entonces ya les explico ahorita en dibujo. Digamos que la cara finalmente, digamos, se divide en tres partes. Es decir, que si yo tengo acá mi esfera de Loomis cortada con los bordes chatos cortados, entonces si lo entiendo más o menos y lo proyecto, digamos que lo comparo con mi cabeza, entonces digamos que la línea de arriba sería el nacimiento del pelo. Lógicamente pues yo ya estoy un poco calvo, mi pelo debería estar más o menos por aquí. Entonces aquí nacería el pelo, luego vendría, aquí estaría el pelo, que sería esta línea de acá arriba, luego vendría la siguiente línea, que es la línea de las cejas, la ven ustedes ahí, y luego la línea que está más abajo, que sería la línea de la nariz. Entonces de ahí para abajo me sobraría la mandíbula, que es lo que yo les decía, que se sale del primer círculo, del círculo inicial, que es el que hemos trazado, ¿no? Entonces digamos que eso es más o menos como el método que nos explica Loomis, que lo vamos a comenzar a entender. Entonces digamos que esto pues va a girar, digamos que si tuviera yo la línea acá, entonces mi línea gira, ¿sí? O gira para allá, o gira para acá, o se levanta o se baja, dependiendo pues de cómo gire esta esferita. Entonces ahora la vamos a entender acá en dibujo. Vamos a entenderla aquí en el dibujo. Vamos a pasar entonces al papel y vamos entonces a comenzar a dibujarlo.
Eh, Voy a habilitar esta cámara. Me quito esto un momento. La tengo casi. Entonces, ahí ya tengo, ya, ahí me escuchan, sí. Sí, profe. Sí, Sí, te señor. escuchamos. Entonces, bueno, ya tengo entonces acá pues mi papel. Entonces, la idea es que si quieren, necesitan hacer alguna pregunta, no, pues no duden en preguntar. Lo que les explicaba entonces acá con la esferita, con la esferita del método Loomis, como lo ven ahí, digamos, pues está como partida ya en tres pedazos, digamos que le saqué los lados. Es decir, que nosotros tenemos, digamos que hacemos, bueno, nosotros hacemos una línea, una línea recta inicialmente acá. Y la cámara está un poquito torcida, entonces yo estoy trabajando recto con respecto al papel, pero de pronto la cámara me engaña un poquito, entonces se van a ver un poco torcida, pero no, siempre son líneas rectas, ¿no? Entonces, digamos que tengo una línea recta, acá, tengo esa línea rectica aquí, rectica. Pues la idea es como que la divido por la mitad, es decir, voy a tratar de que me sea igual arriba y abajo. Voy a usar, bueno, calculándolo, vamos a ver si está ahí. Lápiz, ahí el lápiz está perfecto. Entonces, si tengo esta medida aquí, digamos, si cojo esta medida acá, la puedo proyectar acá, la proyecto acá otra vez, hago acá. Vamos que yo puedo seguir haciendo esa misma medida varias veces. No la puedo seguir haciendo acá también. Seguir haciendo aquí. Estoy dibujando un círculo casi perfecto. Pues ahí tendría ya como los puntos, entonces ya puedo comenzar, digamos, como a trazar mi círculo. Pues que ahí pues lo hice como, lo pueden hacer también con un compás o con algo redondo, ¿no? Si de todos modos, pues la cabeza va a ser de ese tamaño. Hago aquí a pulso, pues para uno saber cómo que uno no se tenga que esperar a conseguir un objeto redondo de ese tamaño, sino pues que puedan como trazar ya ustedes mismos la línea, el círculo, pues utilizando como ese cálculo sencillo. Es como haciendo una línea, la partimos a la mitad y luego trazamos pues en cruz lo que va a ser, ¿no? La trazamos ahí en cruz. Entonces, ese es como digamos voy a enderezar un poquito la cámara. Eso. Entonces, partiendo de este círculo, entonces esta esfera o este círculo sería pues como la esfera que me dice Loomis, que es donde uno parte. Entonces, teniendo esta esfera ya armada con su eje central y su eje horizontal, entonces voy a dividir esto en tres partecitas iguales, esta línea de acá arriba. Y lo mismo la de abajo, la divido en tres partecitas iguales. ¿Sí? Entonces divido en tres partes iguales. La puedo medir también con una regla o simplemente con el lápiz y veo que tenga tres partes iguales. ¿Sí? Entonces, ahí tengo mis tres partes iguales. Tengo mis tres partecitas iguales. Y lo que hago es proyectar entonces la línea de arriba, esta la proyecto hacia los lados, si la estiro completa, esta también la estiro completa, la de abajo, no sé, las dos primeras,
la primera de arriba y la primera de abajo, las estiro completamente y luego acá donde me da el punto del eje donde llega al borde del círculo, bajo esa línea hasta donde acá, hasta que toque la siguiente línea. Entonces acá está, mira cómo se arma un cuadrado en la mitad y se arma un cuadradito y ese cuadradito pues entonces es como la parte de acá, como si le quitara yo las puntas, es decir que esto fue como lo que hice en mi esfera, lo que hice acá en mi esfera, que fue quitarle las puntas, ¿no? Es decir, aquí lo que hice fue quitarle los bordes afuera. Es como acá en el círculo, ya en dibujo. Entonces, completo este cuadrado de la forma como lo hice y le corto las puntas. Es decir, que le saco estas partes de acá. Entonces, ahí ya tendría más o menos la forma de la cara. Ahí tendría la forma de mi cara. Ahora lo que vamos a determinar es las partes. Entonces, digamos que esta primera parte de acá arriba, esta primera partecita de acá, este primer eh, poner un poquito más para acá. Ahí. Esta primera línea de acá arriba es la línea donde nace el pelo. Acá es donde nace el pelo. Para que se alcance a leer. Ahí. Es la línea donde nace el pelo. La siguiente línea, esta línea que está acá abajo, entonces esa línea es la línea de las cejas. Esta es la línea de las cejas. Y la siguiente línea que está acá abajo, la siguiente línea del cuadrado, es la nariz, la parte de baja de la nariz, es decir, el borde de abajo de la nariz. Entonces, ¿qué nos quedaría faltando? Nos quedaría faltando lo que les dije yo que nos queda faltando en la mandíbula. Entonces, lo que hacemos es o sea, digamos, proporcionar la cara según el canon, en el canon griego, es es 3 veces y media, es decir, la medida son 3 veces y media, esa medida que hay ahí, esta medida que hay aquí, es decir, la medida entre donde nace el pelo a las cejas y de las cejas a la nariz, al borde de la mandíbula abajo, hay otra medida igualita a esta. Entonces, si tomo esa medida igual, y otra medida igual que me va a dar por ahí abajo. Entonces, mi lápiz. Entonces, les decía entonces que tengo esta medida igualita aquí, esta medida igualita acá, una medida, dos medidas, y tres sería aquí abajo. Y entonces ahí me tienen que dar las tres medidas igualitas, una, un poquito la chiquita esta, porque me quedó muy grande la de abajo, una, dos y tres, que está un poquito larga la de abajo, la arribita. Lo puedo hacer también con una regla, ¿no? Sino que pues yo por lo general uso el lápiz, es más, por lo general no uso nada, uno ya se lo sabe como de memoria. Entonces, esta medida acá abajo, entonces me da la tercera medidita de acá abajo, que sería el mentón o la barbilla. Esta sería la barbilla acá abajo. La barbilla. Sería aquí en este borde de acá. Entonces, em, ok, entonces, bueno, entonces listo, acá tengo mi barbilla. Y aquí digamos que esta sería como el borde de la mandíbula, es decir, que si bajo acá una línea más o menos cerrándola en diagonal, aquí más o menos armaría como la forma de la barbilla, ¿no? Del mentón. Pues si bajamos esta línea igualita acá, creo que tengo una falla porque me quedó corrige. Ahí tengo que bajar el eje, entonces si bajo el eje que está totalmente recto debería ser simétrico, es decir, que está todo acá, digamos, este borde de la barbilla me lo marca el centro de los ojos, digamos, si está en el centro de los ojos acá abajo, aquí sería el centro de los ojos, entonces si bajo unas líneas acá derecho, entonces me va a dar este ancho, que luego lo bajo desde el borde de acá y me da el ancho de la mandíbula abajo, ¿no?
Lógicamente después lo vamos a redondear o es un poquito más cerrado. Quizás después, dependiendo del retrato que estamos haciendo, uno decide si lo deja bien cuadrado, si bien abajo, bien redondeadito, o si de pronto es un poquito más cerrado, casi que con la nariz. Pero esta sería más o menos entonces la composición de la cara. Es decir, que nosotros estaríamos viendo aquí la cara, iría más o menos por aquí adentro, ¿no? Entonces ahí nos quedaría la forma de la cara. Entonces, esto es como la estructura básica, pues, de lo que nos dice el método Loomis, la estructura básica de cómo se representarían las medidas de la cara. Ahí está más o menos, entonces son 3 partes y media, que sería una, dos, 3 partes y media, sería el tamaño de la cara, ¿no? Em, el ancho, pues, son más o menos 2 partes, o sea, está más o menos que está dividido en 2 partes, más lo que se le quita de la forma de la mandíbula. Entonces, ahí tenemos ya más o menos entonces, establecidas más o menos las medidas. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entonces, ahora lo que hacemos es marcar, entonces, habíamos dicho que está la línea de las cejas. Entonces, los ojos las fosas oculares, entonces hacemos más o menos una línea que entra más o menos unos 3 cuartos acá y hacemos como unas gafas, son como si tuviera unas gafas el personaje, entonces nos hacemos un poquito bajado, haz de cuenta que son como los lentes de unas gafas, sí, porque los ojos van por debajo de la línea de las cejas, habíamos dicho que acá son las líneas de las cejas, entonces los ojos van ligeramente por debajo de las, de la línea de las cejas, y recuerden siempre que entre ojo y ojo hay un ojo, pues digamos que si yo tengo acá un ojo, acá sería un ojo, acá la mitad va ojo y acá la mitad va otro ojo. Es decir, que si este es el tamaño del ojo que va a quedar finalmente en mi dibujo, este en la mitad hay otro ojo y el otro ojo estaría acá. Es decir, que es como si tuviera 3 ojos más o menos. ¿Sí? Luego entonces, desde más o menos, si tenemos este espacio, digamos, lo tenemos aquí, igual también está como dividido en 3 partes, como lo habíamos hecho inicialmente, que se estaba dividido acá en 3 partecitas. ¿Sí? Entonces, desde este tercio, bajamos un triángulo y luego bajamos hacemos otra formita geométrica que sería como las fosas nasales o donde está la nariz. Ahí estaría más o menos construida la nariz. Ya digamos, en este espacio, digamos ya este borde que está acá, que es el borde de la nariz, lógicamente también es el borde de la oreja. Aquí también las orejas van entre el borde de las cejas y el borde de la nariz. Entonces acá construimos la oreja, ¿sí? Ahí construíamos nuestra oreja y pues queda como en ese espacio. Si marcamos el centro de los ojos, digamos que el centro de este cuadrado de acá, todo el centro de aquí, donde está toda la mitad del ojo, aquí prácticamente es que en este punto irían los ojos o irían las pupilas. Entonces, si marcamos esa línea y hacemos una línea hacia abajo, esa línea nos va a dar el tamaño de la mandíbula inferior. Nos va a marcar más o menos donde iría la mandíbula inferior. Y acá, por este borde, bajaríamos entonces un poco adentro, que es donde marcamos el hueso temporal, que queda acá adentro metido, la 100, y dibujamos entonces aquí el pómulo o el hueso cigomático. Pues ese hueso cigomático va hacia adentro, es como una línea diagonal. Luego entonces aquí ya nos está marcando pues como la línea de los dientes. La boca, digamos que en el espacio que queda abajo, digamos en este espacio que queda abajo, parece que es un espacio, 2 espacios, 3 espacios. Si marcamos la mitad de ese espacio, la boca queda de ese espacio hacia arriba. Entonces, digamos que aquí nos marcarían la línea de los dientes, aquí estaría la línea de los dientes de abajo, dientes inferiores. La mandíbula, entonces, baja desde la parte de afuera de los ojos, baja la línea, la mandíbula, el hueso de la mandíbula exterior, y aquí se arma, entonces, corto acá, que redondearlo un poquito más, vamos a quitarlo un poco acá,
poquito más acá. ¿Qué va con esta línea, no? Digamos, el borde donde salen las puntas de la mandíbula va con la línea de los dientes, aquí a la mitad. Baja y se cierra, baja y se cierra. Aquí entonces nos quedan los dientes inferiores, y acá dientes superiores. Entonces ahí tenemos más o menos construido nuestro cráneo. Puro. Tenemos construido nuestro cráneo según el método Loomis. Esta parte de atrás, la parte del círculo que queda ahí, ¿por qué lo marcamos? Porque eso es como la parte donde, digamos, donde dibujaríamos el hueso de acá atrás, digamos, la cabeza, ahí dibujaríamos como el pelo, donde está la parte del cráneo, pues como tal atrás. Entonces acá lo alcanzamos a notar el cráneo aquí un poquito. La parte del cráneo bajaría un poco acá. Y ahí va pues como el pelo, también se puede marcar hasta ahí las orejas. Entonces ahí es donde marcaríamos las orejas. Vamos a reteñirlo ahorita entonces usando el lápiz. Entonces acá ya, vamos que ya vamos dibujando más fuertecito, con un color más duro. Entonces aquí recuerden que aquí va entonces el hueso, el pómulo. Entonces entra para acá. La nariz, entonces también ya marcamos mejor pues, la forma anatómica, ya no tan de forma, digamos, geométrica, sino que ya pues, le damos una forma a la nariz. Ya, pues bueno, ojos, dientes, culo inferior, lo que hacemos es con el negro, vamos a pues, de una forma y corrigiendo pues, como los posibles fallos que hayamos tenido en la primera construcción. Acá, entonces, como les dije, es la 100, está el borde del cráneo. Y eso es más o menos pues como lo que nos marca el método Loomis, que es como la forma pues de construir el cráneo humano y pues por ende lógicamente el rostro bueno, para hacer retratos. Entonces una vez entendemos la estructura interna, como les decía siempre, una vez entendemos la estructura interna, más fácil después cuando estemos trabajando entender la estructura externa de las cosas. Entonces ya después vamos a poder saber qué estamos dibujando y por qué se marcan esos volúmenes ahí, ¿no? Digamos, bueno, acá ya estamos el cuerpo de la nariz, en fin, ahí ya pues es comenzar como a darle ya más detalle a la cosa y ya entonces vamos teniendo pues cada vez más terminado nuestro cráneo. Entonces esa es la forma más o menos de mostrar el cráneo humano. ¿Qué pasa entonces? Digamos que ahí lo tendríamos totalmente de frente, ¿no? Ahí estaría bien, bien, bien de frente, bien de frente. Entonces, ¿qué pasa si él gira? Entonces, si hace este movimiento, es decir, si queda 3/4, entonces, ¿qué pasa si gira? Entonces, igual, vamos a partir igualito, 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 y vamos a partir del círculo, a partir del círculo, lo volvimos a la mitad, pues arrancamos otra vez con nuestro círculo,
Tenemos el mismo circulito. Y ahora entonces el eje se va a mover un poquito, es decir, el eje se va a mover un poco hacia allá, por eso se le llama posición 3/4, porque ese eje de pronto se va a mover acá. Esta línea central que teníamos, si la observamos, digamos, acá en el círculo, entonces ella se mueve, y cuando se mueve para hacer un 3/4, entonces noten que queda como con una curva. Si ven la línea azul del centro, esta línea de acá, entonces arma una curva, armaría como una curvita acá. Vemos que la parte de arriba pues toma bien la curva, pero cuando está abajo, pues pasa un poquito más derecho. Lo mismo, entonces dividimos esto en 3 partes igualitas, como lo hemos hecho acá, 3 partes, 1, 2 y 3, y lo mismo la de abajo, 1, 2 y 3. Un eje, un eje, pues está dividido en 3 partes. Acá proyectamos, damos la de abajo, donde se junta, entonces ahí bajamos para armar el cuadrado que teníamos inicialmente. ¿Sí? Y entonces nuestro círculo iría, entonces, este circulito que vemos acá nosotros, o sea, este círculo que vemos acá, entonces estaría metido pues como en la misma dirección, en el mismo tamaño. Lo vamos a poner acá. Este fue el recortado que hicimos. De pronto creo que quedó muy metido allá. Vamos a cerrarlo un poquito más, no me queda nada de cara. Un poquito más ovalado. Más o menos por ahí. Que no quede tan de perfil la cara. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo el recortado. Si ven que tengo este dibujado, este recorte que hice acá. Este recorte que hice aquí lo dibujé acá. Y ahora entonces marco el eje central de la cruz, como lo había marcado también acá. Marcamos esa crucecita para que me dé siempre el centro. Y recuerden entonces que esta es la misma medida. Digamos, acá conservamos el centro y este estaba dividido en 3 partecitas, 3 partecitas, 3 partecitas. Acá arriba habíamos dicho que era la línea del pelo. Pues aquí es pelo. Esta es la línea de las cejas. Y la siguiente línea que habíamos hecho acá es la línea del borde de la nariz. La nariz abajo, ¿no? 1, 2 y 3. Creo que está un poquito levantada. Tiene que quedar 1, 2 o 3 abajo. ¿No? Profe, creo que la línea de la nariz es la de arriba, ¿no? ¿Ve? La línea de la nariz no era de más arribita. Está. Sí, señor. Está la nariz. Listo. Entonces, se trasladan, se trasladan las líneas tal como están acá. Digamos, aquí trasladamos las cejas, trasladamos la línea en la nariz y trasladamos la línea de los dientes acá, que es la línea de abajo. ¿Sí? Entonces, otra vez comenzamos entonces a construir acá nuestro personaje. Vamos, entonces, lo que hacemos es la línea esta que teníamos pues, en la línea de las gafas. Desplazamos la línea de las gafas. Lógicamente, pues aquí vamos a dibujarla un poco pues ya en perspectiva, porque pues no se va a ver, digamos acá, bueno, no es necesario de pronto dibujar en la parte de abajo. Aquí entonces aquí la línea de la nariz, entonces aquí dibujamos es como, si vamos con la nariz, ya vamos a dibujar es como una forma pues que no es triangular como la que está dibujada allá, entonces algo más bien como esto. Acá estaría el otro ojo, con el pedacito de hueso, pómulo,
también dibujamos el contorno del pómulo. Está aquí, si lo vemos desde el centro acá, entonces el pómulo entra en diagonal. Acá estamos viendo, si vemos el cráneo, entonces de lado, 3/4. Entonces estamos dibujando esta forma de acá. Pero acá como entra, va diagonal y sube más o menos hasta la parte de la nariz. Y esta línea del centro, la línea del centro del óvalo, es lo que marca la mandíbula inferior. Digamos que de acá no sería la mandíbula inferior, haciendo 3/4, mandíbula inferior, ¿no? Y línea de los dientes. Entonces acá estaría la línea de los dientes. Acá la mandíbula inferior, entonces baja el hueso, el macetero de la mandíbula inferior. Acá marcamos dientes. Dientes van un poquito hacia arriba. Dientes inferiores y borde de la mandíbula. Ahí entonces el hueso, como ven ustedes acá, esta parte de aquí, entonces esta se dibuja prácticamente pues como que va con el hueso de la mandíbula, se arma acá, y sube por ahí, la base del cráneo, ¿no? Entonces ahí dibujamos pues como de perfil, digamos, dibujamos como 3/4, donde se arma más o menos la posición de la cabeza, pues ya le damos como la forma, más o menos, pues la cabeza es un poco chata, no es tan redonda, uno parte de una forma redondeada, pero pues, ahí va estando. Entonces ven ustedes ahí cómo se vaya componiendo pues como la cabeza de perfil también, de 3/4, perdón. Ya, pues entonces ya con el lápiz negro ya entramos a más detalle. Pues bueno, esa sería entonces la forma como construimos el cráneo en el método Loomis. ¿Listo? Ahí digamos que vamos entendiendo más o menos como la forma, pues como la forma de estructurar el cráneo, de estructurar la cabeza humana. Lógicamente, pues una vez nosotros entendemos esto, pues luego ya puede uno también ir como resumiendo un poco más o eh, disminuyendo como procesos o disminuyendo estadios. Uno llegamos como que partes del círculo. Hay otras formas también, digamos, que lo dibujan algunos artistas. A mí me parece pues que la del Loomis es como la más exacta. Digamos, hay otros que usan dos circulitos, eje central, lo mismo, lo dividen en tres, y pues de ahí ya entonces también comienzan a trabajar el cráneo, ¿no? De pronto un poco ya, esta es un poco mucho más simplificada, pero digamos que esta es la forma más precisa de entenderlo. Digamos que acá sería como una forma mucho más simplificada de hacerlo, con solo pues dos círculos, pero yo diría que si uno ya comienza, si maneja uno muy bien, digamos, el método Loomis, las medidas y la forma como de distribuir el cráneo, ya después uno puede pasar como rápidamente como un boceto más rápido, ¿no? Entonces,
Eso es más o menos entonces con respecto pues como a la estructura del cráneo y las medidas que tenemos que tener en cuenta. Entonces ya, digamos que teniendo, digamos, pues ya como la idea de la estructura, entonces otra cosa que tenemos que aprender nosotros a trabajar, pues ya sería como parte, ¿no? Digamos que ya manejando la estructura, entonces ahorita tenemos que aprender o ponernos a practicar también cómo dibujar un ojo, cómo dibujar una oreja, la nariz, como parte a parte para después, pues entonces comenzar a armar nuestro retrato, pues ya armar la forma. Entonces, digamos que el ojo, como siempre les he explicado, pues el ojo también es una esferita, digamos, el ojo es redondo, es una esfera adentro, por eso después para sombrearlo, es que el ojo es una esfera para poder sombrearla de la manera correcta, como habíamos trabajado las esferas. Y entonces, y el ojo, digamos que lo que se ve del ojo, esta es la esfera o este es como el globo ocular, y lo que se ve del ojo, digamos, es como más o menos esto. Vamos a nosotros partir, o sea, a poner los párpados. Entonces lo que vamos a observar es solo una partecita del óvalo. Vemos que casi tenemos aquí la córnea o el iris. Entonces lo que veríamos nosotros es solo como una partecita de la esfera del globo ocular. Pero entonces por eso es que, digamos, nosotros sombreamos acá mucho, sombreamos la parte de arriba también, pues para construir la esfera, ¿no? Para que se vea la esfera. Prácticamente que lo único que se ve brillante es un poquitito, pues como por aquí en la mitad, que es donde le da la luz, y la luz da por acá, entonces se va a ver un poquito brillante como en la mitad. Y acá estaría pues como la parte más oscura, la pupila, y acá es donde construimos pues el iris. Es decir, que lo que vemos nosotros, acá está el lacrimal, lo que vemos nosotros es este pedacito de la esfera completa, pero entonces, si entendemos que el ojo es una esfera completa, es decir, el globo ocular es una esfera completa, pues al momento de dibujar, pues vamos a poder ser más precisos con las luces y las sombras que tenemos que aplicarle a nuestro dibujo. Entonces, digamos que acá la pupila es como la parte más oscura, hay unos brillitos que se dan por acá. Entonces, ahí comenzamos ya a construir pues, como la forma del ojo. Arriba, entonces recordemos que siempre, como el párpado de arriba tapa un poco el ojo, entonces siempre se va a sombrear un poco, lo mismo abajo también. Acá también ponemos puntos oscuros fuertes, tanto en la parte de afuera del ojo, donde termina, como en el lacrimal. Lacrimal también ponemos un punto oscuro para que nos refuerce la idea de que gira el ojo, es decir, que va hacia allá. ¿Sí? Entonces ahí va, pues es la forma de construir un ojo. Ya digamos, al sombrear, pues entonces tenemos que identificar por dónde entra la luz y poner la sombra en el párpado de manera correcta, donde están las sombritas, son redondas también, entonces se oscurece un poco allá, se oscurece un poco acá y solo nos queda como unos puntos de luz como en la mitad, ¿no? En el párpado arriba también pues se sombrearía, aunque aquí, bueno, ya se iría la ceja de pronto. Y pues, entonces ya sería como la forma de ir construyendo, pues, como lo vemos de perfil, pues de perfil lo veríamos también la esfera, se ve el ojo, entonces está como la párpado de arriba, ceja, pues acá vamos a ver el ojo también de lado, vamos acá el iris, y bueno, y sus respectivas sombras, ¿no? Bueno, ya después hay que ponerle pestañas, ¿no? El trabajo ya pues cuando está trabajando uno ya pues más detallado, pues bueno, las pestañitas, entonces bueno, como comenzar como a repasar mucho eso, como la forma como voy dibujando un ojo, como voy dibujando una oreja, como voy dibujando la nariz, entonces en formas geométricas, cómo se sacaría, ¿no? Pues, digamos acá, bueno, tengo mi ojito, brillos, pila, lo más oscuro. Nariz, entonces la nariz se compone como de tres circulitos. Podemos decir que la nariz son un círculo grande en la punta y dos esferitas
casi que un poco sobrepuestas a los lados pequeños. Entonces ahí arrancamos de esta primera estructura, que es como las fosas nasales, la parte del centro de la nariz, y luego ya pues entonces está el tabique. Ya viene el tabique, y acá está puente de la nariz, más para arriba. Bueno, aquí, me salió como casualidad que estoy acá dibujando. Hagamos el puente ahí como si fuera la nariz de ese ojo. Entonces el puente estaría un poquito más arriba, más para arriba. No, más o menos. Tiene tabique, y después se arma estas estructuras a los lados también, ¿no? Que la nariz es como una pirámide, es decir, tiene como estos volúmenes al lado y lado. La nariz sube, ¿no? Entonces, ¿cómo representamos la nariz también? Entonces, trabajamos como con esas dos esferitas iniciales, o sea, perdón, tres esferitas iniciales, que serían cornetes, los cornetes, y la parte central o la parte del eje de la nariz, la parte central de la nariz, que es clave. Entonces, también la luz. Entonces, tenemos que identificar la luz. Muchas veces nosotros siempre que estamos dibujando marcamos la línea de ese borde de la nariz, y esa línea no se marca, esa línea son sombras, luces y sombras. Entonces, en las esferas también, como aprendimos nosotros a sombrear esferas, entonces también tenemos que ver que si entra la luz por el lado de acá, entonces esta esferita del lado de acá se va a sombrear por debajo, mismo la grande se va a sombrear por debajo, y le van a quedar unos brillos por acá arriba, ¿no? A 3/4, como hemos dicho, los brillos quedarían por aquí. Acá también midió un brillo máximo. Entonces ya al construir la nariz, entonces partiendo de las tres esferitas, entonces vamos a entender la construcción de las fosas nasales. De las fosas, sube pues como al borde de los planetas. Acá abajo entonces está pues como el septum, que se alcanza a ver acá abajo. Entonces toda esta parte de acá abajo de la nariz, sombrear bien. Ahí ya comenzamos a una nariz, ¿no? Entonces este sería como el septum. Hacer, bueno, de pronto marcarlas un poquito más. Depende del retrato que estamos haciendo, ¿no? Pero esto es como la construcción. Entonces, yo creo que ya está haciendo un retrato ya más detallado, entonces ya la persona pues va a tener como la nariz diferente, una nariz aguileña o bueno, muchas clases de narices. Pues de acuerdo a eso tenemos que comenzar a construir la nariz, dependiendo pues como de la forma que tenga esa nariz. Bueno, pues entonces sacamos los brillos, acá había un brillo fuerte, acá hay otro brillo suavecito, la luz, si la luz está entrando por acá, entonces lógicamente la parte de acá de la nariz va a ser oscura, la parte que entra al ojo, y la luz también, entonces la nariz proyecta también una luz, luego la luz también, después de la nariz, pues también se proyectaría una luz, perdón, una sombra, proyectaría una sombra acá, sobre el labio superior, inferior, digo superior. Acá también, digamos, a pesar de que está por el lado de la luz fuerte, es decir, si le está pegando la luz fuerte por aquí, la luz está casi que de frente, es decir, como de frente, pero de acá de lado, entonces se ilumina la parte de arriba de la nariz. Si la luz está bien, bien, bien de lado, entonces se va a iluminar esta parte de acá, y la nariz arriba va a quedar un poquitico oscura. O sea, va a quedar un poquito oscura, no tanto como lo de acá, pero sí va a quedar un poquito oscura, y donde se saca el brillo máximo es aquí, al lado de acá. Lógicamente, pues hay unos brillitos muy fuertes en la nariz, los puede uno sacar muy, muy sutiles, pero entonces esa es la forma como ir construyendo ya la nariz. Acá entonces el puente de la nariz, lo que pasa de la frente a la nariz, también se sombrea un poquito, porque ya está bajando acá, ¿sí? Y ahí ya pues construiríamos pues como el resto de la nariz. Em, las fosas, pues bueno, ahí ya, algo pues que la nariz entonces es como
como otra, en otro plano acá abajo, ¿no? Entonces ese planito también tenemos que simular un poquito para que se vea pues la construcción de la nariz de manera correcta. Ahí estaría entonces ya después la comisura de la boca. Y ya comenzamos a construir la boca. Entonces la boca también son más o menos, son también tres circulitos que podemos dibujarlos casi como si fueran los de la nariz. Y luego hacemos el recorrido de esos círculos. Tenemos el labio superior. El labio inferior se representa prácticamente con una pequeña linecita. Y lo que queremos dibujar completo, entonces sería más o menos algo como así. Uno de los labios. Pues recuerden que la boca es tan ancha como más o menos de donde están las pupilas. Si trazamos una línea hacia abajo, nos da el ancho el ancho de la boca. Perdón, el ancho de la boca nos lo da no, mentira, sí está. El ancho de la nariz nos lo dan los lacrimales. Si bajamos una línea paralela al borde del papel, nos va a dar el ancho de la nariz, los lacrimales de los ojos, nos dan el ancho de la nariz, y las pupilas nos dan el ancho de la boca. Un poquito, debería ser un poco más larga la boca. ¿Cómo se sombrea también? Entonces lo mismo, digamos, la luz entra por el lado de acá, pues si la luz está entrando por aquí, siempre estamos dejando la luz por el lado de allá. Entonces si la luz entra por el lado de acá, entonces lógicamente el labio superior se va a sombrear. Digamos que ese labio estaría oscuro inicialmente, sería todo oscuro, y el labio inferior se deja más clarito, lógicamente donde pega la luz, pegaría por aquí, de pronto por acá, y la parte de abajo entonces se sombrearía para dar el volumen. Entonces el labio inferior, superior, lo vamos a sombrear, usualmente uno utiliza como para darle la textura del labio, podemos utilizar como espirales, y el labio inferior lo mismo, espirales, pero pues entonces ya teniendo en cuenta que se tiene una luz fuerte en algunas partes. Entonces acá marcamos bien la línea de la boca. Y de ahí sale entonces un poco de sombras que nos construyen el labio inferior. El labio va a proyectar una sombra sobre la mandíbula, sobre el mentón. Va a proyectar una sombra debajo. Una sombrita debajo. Y ahí pues armamos el mentón, ¿no? El mentón también es un círculo, es como un volumen, una esferita. Entonces también dibujamos el mentón y le dejamos el vello pues para el lado del mentón, que sería acá. Entonces eso es más o menos. La boca siempre tiene pues como un borde del labio, un bordecito que se vuelve brillante. Un poquito el borde. Un poquito más esta sombra, más fuerte. Recuerden todo lo que hemos estudiado de luces de contraluz, de luces pues, por donde entran las luces por donde entran las luces a los cuerpos, pues a los cuerpos geométricos, que también decíamos nosotros pues que la cara y todos los objetos en la naturaleza prácticamente son figuras geométricas, ¿no? Entonces,
En ese sentido, las dibujamos o las entendemos también como figuras geométricas para entender las luces y las sombras. Entonces, digamos que acá, digamos, si tengo mi esfera, que esta es una esferita, que estaba ya dibujando acá, la esfera de la nariz, entonces por acá me saldría una luz pequeñita, ¿no? Entonces, digamos que refuerzo la sombra, refuerzo el dibujo ahí, nariz, y me sale una pequeña luz de contraluz ahí en la nariz, ¿no? Para que se construya bien el volumen. Ahí ya vamos viendo cómo se va armando, pues, como el dibujo, ¿no? Y pues eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo aprendemos a hacer eso? Primero, pues, sabiendo la estructura de las formas, así como les estoy explicando ahorita. Y tercero, practicando. Muchísimo. Toca practicar y practicar y practicar. No hay nada que hacer. Como les digo, el dibujo se aprende a dibujar dibujando. Tengo sus partes acá. Recuerden que es el labio, entonces el labio superior va brillante, el labio superior va oscuro. Si la luz entra por acá, ¿no? Si la luz entra como la estamos metiendo, pues en este caso. Esta parte de la nariz me quedó un poquito levantada, no que tengo que bajarla un poco más acá. Ok. Bueno, ¿qué más? Oreja. Entonces la oreja, ¿cómo trabajaremos la oreja? La oreja cuando se ve totalmente de lado, pues la oreja es pues como más o menos esta estructura. Entonces tenemos como un circulito acá pequeño, el lóbulo chiquito, como esos dos círculos. Vamos la oreja. Pues la oreja, ¿cómo es? La oreja es más o menos esta estructura Qué que tiene gonorrea, madre, te lo la juro. forma, Ya por fin alguien me respondió qué pasó anoche porque no me acuerdo qué pasó después de que salimos. Me cogió el cerebro y tenemos el paila, lóbulo, me borró hartísimo. es el que está. Imagínate que acabamos de llegar hasta las 51 y ahí me mandaron en un carro. Yo no me acuerdo de haberme movido después de Capán. ¿Quieres apagar tu micrófono, por favor? No. Entonces, acá digamos que esta parte entra un poco. Acá tenemos el lóbulo, esto se llama el tragus. Este es el lóbulo de la oreja. Acá tenemos el tragus y aquí se arma una parte que se llama el antitragus. Toda la parte de afuera de la oreja se llama helix, y esa entra hasta el fondo de la oreja, digamos hasta donde está casi que el conducto auditivo, entra acá. Y hay otra partecita que sale de acá, que es donde termina el lóbulo, que esa parte entra y se vuelve, es como una Y, a eso le llamamos el antitragus. Y eso es más o menos como la forma de la oreja, pues si la dibujáramos gráficamente, ¿no? Entonces está como el hélix, que es esta parte de acá, el hélix, el antehélix, que es el que sube y se mete debajo del hélix. Acá está ya como el conducto auditivo, menos acá, la parte oscura. Este es el lóbulo, hélix, antehélix, tragus y antitragus. Esas son como las partes de la oreja dibujadas gráficamente. Si las dibujamos ya con sombritas, entonces ya esto estaría pues sombreado acá. Acá también es donde está el conducto auditivo. Sale el tragus, el antehélix. Y entonces ya ahí está más o menos dibujada ya la oreja, partiendo pues de la estructura formal que hicimos ahorita.
acá está como el lóbulo, ¿sí? Y ahí ya tenemos entonces como la construcción de una orejita. De la oreja. Ahí si lo viéramos totalmente de frente, ahí tendríamos ya nuestra oreja. Si la vemos del lado como está dibujada acá en nuestro personaje, entonces lo que hacemos es como, parece que entonces va por la línea de las cejas y hasta la línea de la nariz, ¿sí? Esto sería como el borde de la cara, entonces estaría metida como en este espacio acá, y la dibujaríamos de esta forma. Entonces dibujamos el hélix, que es la parte de acá arriba, bajamos el hélix, se baja por todo el borde, dibujamos el tragus, que es el que está acá pequeñito, dejamos el lóbulo armado, hasta el lóbulo, y acá entonces se representa el antehélix, que es el que sube. Más o menos así, es lo que dibujaríamos de lado, ¿no? Pronto ahí está muy abierta, quizás podemos dibujarla un poco más cerrada para que no nos quede tan orejón. Pero si está más cerrada, digamos, si está bien de frente, casi que estaría bien cerrada. Aunque digamos que pues que uno tiene que ver el personaje que está retratando y ver si pues tiene las orejas un poco salidas o si las orejas son bien pequeñitas y están guardadas. Pero esta sería más o menos como la forma en que representamos una oreja vista de lado o vista de frente, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos esa sería la forma de representar la oreja. Estas serían entonces como las partes del rostro que tenemos que aprender. Ya tenemos entonces la estructura, ya conocemos la estructura inicial. Entonces ahora la estructura que vimos con el cráneo, pues ahora lo que hay es que construir el personaje, ¿no? Construir con estas partes, estudiando las partes de la nariz, bueno, la boca, la nariz, el ojo. Entonces ya tendríamos que comenzar a construir pues ya con nuestro personaje completo teniendo las medidas del cráneo que hicimos. Listo. Entonces, vamos a trabajar entonces, vamos a hacer el dibujo entonces, como tal. Entonces, arrancamos entonces del círculo inicial. ¿Qué podemos hacer? Digamos que si tenemos ya como una medida estándar establecida, lo que podemos hacer es utilizar un compás, utilizar una forma redonda que tengamos. O si queremos ser bien artísticos, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el eje central, hacemos la línea. Una línea, calculamos la mitad de esa línea, ¿dónde va? Pues, ¿cuál es la mitad? Más o menos ahí. Vamos a ver, si es la mitad, esa es. La mitad para allá, para acá. Y entonces ahí ya armamos nuestras placas, que está bien. Eje central, eje vertical y eje horizontal. Entonces, dividimos la línea de arriba, el espacio de arriba en tres igualitos. Dividimos aquí acá en tres igualitos. ¿No? Entonces, proyectamos el de arriba hasta el borde del círculo y el de abajo también lo proyectamos hasta el borde del círculo.
juntamos estas puntas, y se juntan acá, que sería hacerle pues como el recorte a la esfera, que vamos a recortar esta parte, esto es lo que se va, ahí todo el lunes, aquí tenemos nuestro cuadrado, entonces, esta es línea del pelo, un repasito rápido, ¿no? Línea del pelo, línea de las cejas, de la nariz, corte de los dientes. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos una medida, dos medidas y una tercera que sería el borde de la mandíbula, de la barbilla. Entonces ahí ya tenemos la forma de nuestro cuerpo. Desde que esta línea, si la proyectamos, la línea de abajo, borde, entonces nos da el borde de donde debe bajar para armar el hueso de la mandíbula. No está totalmente simétrico, la idea es que me quede bien simétrico. No todos los rostros son simétricos, pero bueno, cuando hablamos de dibujarlo, los puede ser. Esta es la estructura que necesitamos armar, ¿verdad? Entonces, eh, ya dibujaríamos entonces las cejas. Vamos con las cejas, que las cejas van en esta línea. Vamos a hacer un poquito hacia abajo. Cejas, por debajo de las cejas irían los ojos. Recuerden que entre ojo y ojo hay un ojo. Ojo y ojo hay un ojo. Entonces, como si marcáramos tres ojitos. Más o menos como si fuéramos algo así. Y entonces ahí dibujamos los ojos. Ya habíamos marcado cómo dibujar los ojos. Ahí lo que estamos haciendo es dibujar solo los párpados y la parte de adentro. Nariz, vemos que la nariz, nuestro primer partícula es el puente. Me quedaron los ojos muy abajo. Voy a borrarlo. Tienen que ir más pegaditos arriba a las cejas. Pique, punta de la nariz, la damos sobre esa línea. Parece que el lacrimal nos marca el ancho de la nariz. Y las pupilas marcan el ancho de la boca, si hacemos una línea paralela, perpendicular, y marcaría el ancho de la boca. En el espacio de abajo, lo que está en la línea de la mitad, pues ahí está la boca. Vamos a llevar hasta donde nos marca la línea de los ojos. Pues ya tenemos nuestro personaje. Entonces acá también, digamos, decíamos que aquí estaba marcado los pómulos.
Vamos a poner unos triángulos a este espacio. Bajamos el borde donde está la frente o la 100. Montoneado, no estoy montoneado. Las orejas, entonces dijimos que estaban entre las cejas y el borde de la nariz. Pues ya el pelo, ¿no? Ya con las patillas del pelo, ponemos que el borde del pelo da por acá. Bien, más o menos sería la estructura más o menos de la cara, el rostro del retrato. Y entonces, lo que dijimos, la parte de afuera del ojo, si bajamos una línea perpendicular también, paralela al borde del papel de trabajo, ahí se marcaría el ancho del cuello, más o menos. Y ahí tenemos entonces construido pues nuestro retrato de una manera proporcional. Es como una estructura básica, según pues como el canon griego, y según la estructura que nos propone Loomis, ¿no? El método Loomis. Digamos que aquí es como la forma como se dibujan pues absolutamente los rostros pues de memoria. Ya digamos cuando entramos a trabajar en un retrato, pues ya cuando estás tú trabajando en un retrato, pues entonces ya tienes que analizar de acuerdo a esta estructura, de acuerdo a esta estructura básica que pues acabamos de revisar, de ver. Entonces, de acuerdo a esa estructura, la persona que usted está retratando, ¿cómo varía? Es decir, de pronto tú le ves que tiene un poquito más ancho la frente, que tiene un poquito más largas las medidas de lo normales, de lo que tú ya sabes, ¿sí? Entonces, ahí es donde comienzas como a hacer un retrato, cuando comienzas a interpretar las formas que tienes aprendidas, o sea, las formas, la estructura básica que tienes aprendida, comienzas a ver qué variables tiene ese retrato que estás haciendo, digamos que el personaje que estás dibujando, qué, qué características particulares tiene. Entonces lo que haces es como exagerar un poco o marcar esas características que tiene tu personaje o el retratado que estás haciendo. Entonces las marcas en el dibujo que tendrían que variar un poco con respecto pues, a la estructura normal que tenemos acá o la estructura establecida, por así decir, el canon básico, que es el que acabamos de revisar, pues tú revisas que ese canon que está variando en tu retratado, en tu personaje, con respecto a al canon básico que hemos estudiado. Entonces, revisando ese canon básico, tú puedes entonces descubrir en tu retratado, en tu personaje que vas a retratar, qué medidas cambian o qué medidas varían y de acuerdo a esa forma, pues entonces comenzar a construir el retrato, ¿sí? Entonces,
Esto es más o menos el reto de este corte. Está, pues como ven ustedes, un poco más fácil que el de desnudo, es más divertido. Entonces ahí pues ya es el reto comenzar a estudiar estas partes, estudiar como la estructura del cráneo, estudiar la estructura de las partes del rostro, ojos, nariz, boca. Comenzar entonces a practicar el retrato como tal. Y digamos otros estudios ahí como de músculos y eso que pueden comenzar a trabajar. Ya es, digamos que ya es como lo que te da el personaje, ¿no? Si está tiene el ceño fruncido, y tiene la frente un poco más grande de lo normal. Entonces comienzas a analizar más o menos tu personaje, qué particularidades tiene, y comienzas a representar esas particularidades en tu retrato. Entonces, bueno, ya más o menos vamos. Eso sería como la estructura básica pues, del retrato, del rostro humano, visto pues desde el trabajo con el cráneo hasta llegar pues como a esta construcción pues del rostro. Ahí está, ya es comenzar uno a trabajar pues a meterle más luces, sombras, sombras, sombras y horas de trabajo. Ya pues como se dan cuenta pues esto fue un trabajo más o menos rápido. Ya pues lo que a ustedes les toca ya es como meterle a eso más tiempo de trabajo. Ya digamos, ya comenzar, digamos, teniendo una estructura ya básica. Entonces a, comienzas a sombrear, a poner ya el lápiz oscuro, a poner las líneas que sobran, y ya comienzas como a construir el retrato, ¿no? Entonces, eso es más o menos pues lo que tenía para mostrarles en la clase del día de hoy. Entonces, ahora vamos a preguntas y respuestas. Un segundo y ya me cambio acá. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo les fue entonces con el ejercicio? Preguntas, preguntas y respuestas. Bueno, ¿cómo les fue? Profesor, la proporción de la separación entre los ojos. Es un ojo. Ajá. Señora, acá porque creo que tengo retorno. Ya. Un segundo, salir. Listo. Si es un ojo, entonces digamos que entre ojo y ojo, ahí está el espacio de un ojo. Entonces ahí, eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces que sería como poner 3 ojitos más o menos, ¿no? Digamos que si tienes el eje central, así como les mostré en el dibujo, tienes la línea central, entonces ahí dibujas un ojo, y ese ojo, no sé, que mida 2 centímetros. Entonces digamos de 2 centímetros, el otro ojo tendría 2 centímetros y para el lado 2 centímetros. ¿Sí? Recordando dejar el borde que es del huesito este de acá, ¿no? Del hueso de acá. Entonces ahí que los ojos, digamos que es como esa es la medida más o menos estándar. Lógicamente lo que les digo, su personaje retratado, la persona que ustedes están retratando, les va a dar como esas medidas también. Digamos que ustedes tienen que analizar si los ojos del personaje que estás dibujando son grandísimos o son pequeñitos. Entonces como que eso uno comienza a estudiarlo, ¿no? Comienza uno como a entender esas cosas en las caras, sabiendo como estas medidas. Digamos, uno conociendo estas medidas, entonces tú más o menos dices como que, uy, esa persona tiene los ojos muy chiquitos o muy grandotes. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la frente, digamos, es bastante amplia. Entonces, digamos que la medida, digamos, de la nariz
da un poquito más por debajo de donde está la línea del pelo. Claro, lógicamente, pues con la edad, las personas a medida que son mayores van teniendo más frente porque pues van perdiendo un poco de pelo, de línea de pelo abajo. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que comenzar a analizar para comenzar a volvernos retratistas, ¿no? Entonces, pues ahí está. En el aula virtual les dejé ya también estos videos, pues para que los puedan también revisar. Entonces les dejé los videos del método Loomis, les dejé los videos de cómo sombrear un retrato, y también un trabajo de cuadrícula. Digamos que cuando estamos haciendo retrato, también a veces utilizar cuadrícula es bueno, pues mucha gente como que no le gusta, mucha gente dice que es trampa al dibujar, pero pues yo diría que la cuadrícula nos ayuda como a entender la estructura y a poner las partes en donde tienen que ir, y ya digamos que la habilidad del artista pues es sombrear eso bien, que quede bien sombreado, bien detallado. Ya eso es como cuestión del artista, digamos que eso no lo puede hacer cualquier persona. Entonces la cuadrícula sirve porque nos ayuda como a estructurar las partes donde están, pero pues ya de ahí a allá, ya dibujar bien y sombrear bien, pues ya eso es otra cosa que ya es más difícil y que no cualquier persona lo hace. Entonces, pues ese es el reto de hoy, el reto para este corte. Entonces, comenzar a estudiar esas formas, comenzar a estudiar cómo la estructura, repasen entonces la estructura, los videos ya están montados en el aula. Ya los tenemos acá en el aula virtual. A ver si ya se me murió la sesión, creo. Sí. Bueno. Aquí en el aula virtual ya están entonces los videos, acá en la parte de arriba los pueden ver. Aquí está entonces como el método Loomis parte 1, y aquí dibujando el retrato método 2, Loomis parte 2. Entonces, la idea inicial, digamos que para este corte, o sea, para el corte 3, vamos a trabajar entonces lo que es la estructura del rostro. Cualquier rostro, es decir, pueden hacer cualquier personaje. La idea es que se entienda lo que acabamos de hacer. Aquí les dejé pues entonces como dibujando la cabeza en movimiento, es decir, cómo sería el movimiento de la cabeza. El método de la cuadrícula, que también se los dejé acá para que lo revisen los que quieran. De pronto el que no tenga mucha habilidad para dibujar, puede utilizar este método de la rejilla, revísenlo y lo pueden usar, les doy permiso. Y cómo sombrear también, digamos, cómo ir metiendo las sombras, que pues eso también más o menos fue lo que vimos hoy acá, lo que les expliqué de las figuras geométricas y cómo se deben sombrear. ¿Qué me deberían presentar? Entonces me deben presentar un dibujo marcando las partes, como el que yo hice aquí ahorita, que acabo de hacer en rojo. Entonces, como un paso a paso, como se ve acá en esta forma, más o menos como la estructura, la forma de los dibujos sin acabar el dibujo. Es decir, que lo pueden hacer como más o menos bocetado para entender, para yo saber que ustedes entendieron la estructura de la cara o la estructura las proporciones del rostro. Entonces, eso sería como más o menos un dibujo inicial donde marcan lo que yo marqué acá, que sería como el círculo con el cuadrado, con las líneas. Luego, pues como ya más o menos esbozado el cráneo, y después como el rostro. Lo que hicimos hoy. Estos serían 3 dibujos. Entonces sería uno el esbozado con las líneas, o sea, círculo, el cuadrado central y las proporciones. Otro que sea el cráneo y otro que sea el retrato como lo dejé hoy yo acá en el rojo. Es decir, como este que está acá. Como este. Entonces este sería uno, otro sería el cráneo y otro sería la estructura nada más. O sea, la estructura sería círculo, la línea cuadrada, el cuadrado adentro y las proporciones. ¿Listo? Ese sería un dibujo. Otro dibujo sería el cráneo y otro dibujo sería este. ¿Listos? Esos son los 3 primeros ejercicios, los 3 de entrega del corte 3. Este corte tiene una particularidad, por eso vale más, por eso vale el 40%. Si ustedes han revisado en actividades académicas, siempre el primer corte vale 25, el segundo corte 25 y el tercer corte 40. Entonces, la evaluación vale el 10%, que a propósito de esa evaluación es el 8 de noviembre. No se les olvide estar pendientes de la evaluación porque solo dura un día abierto. Entonces la hacen, son 10 preguntas, las responden y de una vez les da la calificación. Este corte, como les digo, vale el 40%.
Entonces, ¿por qué vale el 40%? Porque tiene incluido el trabajo final, que el trabajo final sería escoger una de las tres técnicas que hicimos. Es decir, pueden hacer un paisaje o un bodegón o un desnudo o un retrato. Les doy esas 4 opciones de trabajo final. A tamaño cuarto, es decir, a tamaño 50 por 35 centímetros. Entonces van a hacer un paisaje muy bien acabado, puede ser urbano o puede ser rural, un dibujo así, mejor dicho, increíble. O pueden hacer un bodegón también, muy bacano, que sea muy chévere, con todos los brillitos, sombras, luces, que quede como hiperrealista. Pueden hacer un desnudo también, bien chévere, un desnudo bien bacano, femenino o masculino. O pueden hacer otro retrato, es decir, pueden hacer un retrato ya bien acabado, así como lo que estamos viendo acá en la pantalla, retratos así bien acabados. Puede ser de un familiar, del tío, del abuelo, del hijo, o puede ser un personaje famoso. Si les gusta un actor famoso, si les gusta algún personaje famoso, o un anciano, no sé, o una foto que hayan tomado por ahí en la calle de un anciano o de un personaje que les llama la atención. Ese sería el trabajo final, es decir, son las 4 opciones. De este corte, recuerden, son 3 dibujos. Son la estructura, es decir, el círculo con las líneas, el cuadro central, y ya, ese sería un dibujo. Ahí me explican ustedes más o menos las partes en ese dibujo. Ahí me explican, digamos, dónde va la línea de las cejas, dónde va la línea de la nariz, dónde va la línea de la barbilla, y más o menos la estructura general. El otro sería el del cráneo, y el otro sería el del rostro, tal como se los acaba de mostrar ahorita en lápiz rojo. Esos serían los 3 dibujos del corte 3, y en ese mismo corte 3 tienen que subir el trabajo final. El trabajo final es o un bodegón, o un paisaje, o un desnudo, o un retrato bien terminado. Ya un retrato en sombras bien bacano. ¿Listo? ¿Estamos entendidos? Sí, profe. Perfecto. Sí, señor. Profe, el formato que usted dijo es de un cuarto. Para el trabajo final, 50-35 sobre papel durex. Recuerden, ese Profe, trabajo pero final... eso se le tomaría foto porque escaneado es difícil. Sí, foto, toca foto. Siempre traten de tomar foto. Con el celular Ok. toman la foto y la suben al aula. Cuando vayamos a la entrega final, que es el 20 de noviembre, ese día sería bueno tener una presentación. O sea, como que, digamos, arman un PDF o arman una presentación PowerPoint y suben los trabajos ahí, porque van a tener 5 minuticos para hablar de lo que se hizo en todo el semestre y hay un profesor invitado que les va a calificar el trabajo. Entonces, ese día es muy importante que estén el 20 de noviembre, porque ese día salen 3 notas. Sale una nota de autoevaluación de su desempeño, sale una nota de un compañero que le califica su trabajo que usted presenta de trabajo final y una nota de un profesor invitado. Entonces son 3 notas que se van a computar y sale una sola nota de esa entrega final de ese día 20 de noviembre y esa nota se computa con las notas del aula. Es decir, que en el aula van a haber 4 notas que son corte 1, corte 2, corte 3 y evaluación. Ahí sale una nota definitiva, una nota final que aparece ahí mismo en el aula. Esa nota la vamos a computar con la nota del día de la socialización, la entrega final. Se computan esas 2 notas y sale la nota final. La nota de esa entrega final vale el 40% y la nota de todo el aula vale el 60%. Entonces es bien importante por eso que se presenten a la evaluación final a entregar su trabajo, porque pues ese día es la nota final de los finales. Y entregan su trabajo, lo muestran, lo socializan con todo el mundo y pues hacen una presentación pequeñita con los 4 trabajos que entregaron, los 4 trabajos finales. Es decir, el paisaje, el desnudo y el retrato. Sería el retrato inicial y el retrato final y el trabajo final. Serían 4 dibujitos que muestran en el examen final ese día. ¿Sí? Entonces, arman, no se puede ser un PowerPoint o arman un PDF, que yo les digo, comparta pantalla, ustedes comparten su pantalla y me muestran esos 4 dibujos, que sería el bodegón que ya hicieron, o paisaje, eso ya lo deben tener guardadito o en fotos, el desnudo final que entregaron, el retrato de hoy, o sea, el retrato en rojo, y el trabajo final, que son las 4 opciones. Pueden hacer otro desnudo, otro paisaje, otro bodegón, o un retrato bien bacano, bien acabado, bien terminado. Entonces ese día ustedes tienen 5 minuticos, muestran esas 4 fotos, les damos una calificación y a vacaciones. ¿Listo? ¿Preguntas? Que ya me voy. Tengo clase. Profesor, si de pronto uno hizo el desnudo y de pronto no le gustó mucho, ¿tiene que presentar ese que presentó o puede ser otro? Si quiere hacer otro, pues es más trabajo, pero pues la ideal sería que presentaran el que hicieron, pues para ver la evolución, ¿no? Cómo fueron evolucionando, digamos, si les fue mejor en el retrato, si
han ido mejorando el dibujo. O si quieren hacer otro también, bienvenido, chévere. Pero pues es más trabajo, ¿no? La idea no es tener más trabajo, sino pues que se concentren ya en estas entregas finales. O si definitivamente no le gustó y dice está horrible, asqueroso, no me gusta, pues no lo presenta. Entonces solo presenta como el de bodegón, paisaje, el de retrato y el final. ¿Listo? No es tan obligatorio, es como para ver el proceso de trabajo. O sea, mostrar los 4 o 5 dibujos, los 4 dibujos, es más como para ver el proceso de trabajo. Pero sí, o sea, lo más importante es que al corte 3 suban su trabajo de retrato, lo que hicimos hoy en clase, y el trabajo final. Y el día de la entrega, es decir, el 20 de noviembre, ese día tienen que estar con su trabajo final en tamaño cuarto, en una foto que puedan proyectar en la pantalla y calificarles. Es decir, ese día también les voy a calificar, porque no presentan el proceso de todo el semestre, no les voy a calificar diferente así presentan todo. Si presentan todo, lo que le da es como una visión al profesor que califica invitado de su desempeño. Entonces, de pronto no le fue tan bien en el trabajo final, pero los otros trabajos fueron muy buenos. Entonces, el profesor le puede dar una mejor nota. Pero si solo presentan el trabajo final y no quedó tan bueno, pues él les va a poner la nota de acuerdo a solo ese trabajo. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Si no hay más preguntas. El trabajo final se debe entregar el 20 de noviembre. Final. O sea, el trabajo subido al corte. O sea, ese día tenemos la entrega final, nos encontramos acá, hacemos la entrega final y ese mismo día acabamos la clase y ya pueden subir el trabajo. Es decir, en el transcurso de ese día tienen que subir el trabajo, o el domingo o el sábado, cualquiera de los 2 días, pero no se les vaya a olvidar subirlo. Sí, los retratos y el trabajo final, el 20 de noviembre. En un solo PDF, ¿no? Entonces nos suben en un solo PDF. Listo, no es más. Nos vemos. Listo, profe, gracias. Bueno. Gracias, profe. Que estén muy bien. Buen fin de semana, que la pasen muy bien. Chao.